Fuit et veritas, que dijo Pilatos en esa sagrada conversación entre Jesús y él en el pretorio. Esto es lo que hoy vamos a reflexionar con nuestros expertos en filosofía. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? ¿Existe verdaderamente? Hoy decidimos desempolvar nuestra razón y darle uso en este despertador filosófico que ahora comienza. Buenas tardes, amigos, soy Esteban Vázquez y esto es El Despertador. Y cuando son las 6 y 1 minutos, 5 y 1 minutos en Canarias, Onda Capital enciende la alarma de este despertador que pretende zarandear las conciencias de todos los que sintonizan el 95.1 de la FM, nos ven a través de Onda Capital Televisión o nos siguen a través de nuestro directo en Facebook. A todos los que decidís sumaros a esta nueva singladura del despertador, sed bienvenidos. Contamos el primer día de junio y, señores, estamos en elecciones. ¿Eso qué significa? Que nuestras calles se levantan, que se vuelve a hablar del metro, asunto que llevaba durmiendo el sueño de los justos, y que, esto es lo mejor, el gobierno nos va a dar 50 millones para los trabajadores. María Jesús, muchas gracias, te lo apunto. Ya solo te quedan 630 millones para ponerte en paz con los andaluces después de los ERE. Esto es lo que sucede en una democracia como la nuestra, y es que nosotros existimos para los gobernantes cuando nos toca volverlos a poner en sus poltronas. Pero claro, ¿qué podemos esperar? El otro día me decía una clienta, no sé qué más tiene que pasar para que salgamos a la calle, los precios suben, tal. Y mi respuesta fue, pues lo único que falta es que gobierne la derecha. Porque las calles solamente se toman cuando gobierna la derecha. Y lo cierto es que la gasolina está subiendo más que nunca, los alimentos básicos están subiendo más que nunca, y aquello de andaluces levantados, pues se nos ha olvidado. Las calles no se toman, la protesta no se ejerce, y estamos aquí un poco desde un punto de vista borregados. Aquellos que hablaban de que éramos borregos con lo del tema de la vacuna, ¿dónde están ahora? ¿Por qué no criticáis ahora este aborregamiento que estamos viviendo todos los ciudadanos en una situación casi ya insostenible? Las personas más vulnerables están empezando a elegir si se llevan pan o leche. Y esto no es demagogia, es una puñetera realidad. No sé qué más tenemos que esperar, como decía mi clienta, para que tomemos las calles. En el panorama internacional, probablemente la noticia más importante que hemos escuchado, hemos tenido en estas últimas semanas, ha sido esa victoria del Real Madrid, no por el fútbol, porque sinceramente me da igual, o sea, felicidades al Madrid, a la Madrid y todo eso. Pero lo que más me importa es lo que sucedió en el estadio de Saint-Denis justo antes del encuentro. Esto sucedió en la segunda potencia de la Unión Europea, en Francia. ¡Ay, qué hubiera pasado si hubiera sucedido aquí en España! Y lo que sucedió es que cientos de franceses trataron de asaltar, de robar a algunos de los aficionados que iban al campo. Bueno, lo de los ingleses queriéndose colar tampoco nos sorprende demasiado. Ya sabemos cómo funcionan esta gente. Salen de la isla y ancha es Castilla. Cuando no se están desplomando por los balcones haciendo balconing, pues están cargándose el mobiliario urbano. Es que claro, como la abuelita de Europa está ya tan mayor, pues se ve que no les hace demasiado caso. Pero lo que sucede en Saint-Denis sí que me suscita una reflexión que hoy quiero hacer, a un riesgo de que ustedes piensen que soy un xenófobo. Saint-Denis es un barrio de París, lo conozco personalmente, no estoy hablando de oídas, que describe perfectamente lo que podríamos denominar el multiculturalismo mal entendido y mal aplicado. Señores, cuando una base y un ácido han de mezclarse en química, hay que hacerlo de una determinada manera, porque la reacción y el efecto es muy diferente si no se tienen en cuenta las naturalezas de ambos compuestos. Esto mismo también sucede en la vida cuando queremos mezclar a determinados animales que por naturaleza unos son depredadores de otros. Tenemos que respetar la naturaleza biológica de cada especie. ¿Por qué la cultura no se respeta hasta el punto de considerarla una realidad con conciencia y con capacidad de cambio? Cuando nosotros queremos incluir culturas tan diferentes a la fuerza y que convivan sin que haya ningún tipo de control y de respeto a las diferencias culturales, pasa esto. Y no es una cuestión de xenofobia, no es una cuestión de odio al ser humano. Amamos al ser humano, pero tenemos que respetar la cultura en la que crecen cada uno de los seres humanos. Es una realidad a la que no se está atendiendo. Y eso es lo que sucede con el mal llamado multiculturalismo. Lo que sucedió en Francia el otro día es un claro ejemplo. También está empezando a suceder en Barcelona y en algunas ciudades en las que, insisto, no es una cuestión de xenofobia,
sino de respeto a nuestras diferencias culturales. Pero bueno, igual nada de esto tiene sentido, porque a lo mejor la realidad no existe. Y de eso es de lo que hoy vamos a hablar aquí. ¿Qué es real? ¿Qué no lo es? ¿Qué es verdad? Y para ello, en este despertador filosófico, cuento, como siempre, con mi familia radiofónica. En primer lugar, con nuestro filósofo de cabecera, José María Luque. Buenas tardes, José María. Buenas tardes. Dices que yo me quedo a gusto, pero tú también te quedas tranquilo cuando... Siento que estoy perdiendo peso cada vez que estoy haciendo el programa últimamente. Y también a nuestra coach de cabecera, que más que estar, nos sufre. Estrella, buenas tardes. Buenas tardes, nunca mejor dicho. Con nosotros hoy tenemos, como siempre, al alma mater de este despertador filosófico, a la persona que siempre colabora con nosotros y nos ayuda a proponer estos temas. Hemos de decir que ya hablar, como decía José María en la temporada pasada, de Platón en plena tarde es un logro. Reflexionar acerca de la realidad a las 6 de la tarde en una radio local es un logro, y ese logro en parte es gracias a Jesús Curquejo. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y con nosotros también está Alberto Marigil, él, como saben ustedes, es experto en filosofía liberal. También nos va a echar una manilla en esta reflexión, en esta tertulia de la tarde. Buenas tardes, don Alberto. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos. Bueno, hoy afortunadamente todo va sobre ruedas, no ha fallado nada, salvo que por José María ha llegado demasiado cerca de la hora y me ha puesto nervioso. Pero bueno, todo está preparado, todo está dispuesto para que en esta tarde de miércoles arranque el despertador. Bueno, José María Luque me pega un tirón de orejas porque se me ha olvidado, evidentemente, nombrar a la que probablemente sea la más importante de todo esto, a nuestra querida técnico Marina. Buenas tardes, Marina, y gracias, porque sin ella, pues, evidentemente sería muy difícil hacer este programa. Saludamos a Roberto Cuadros y a todas las personas que en estos momentos ya empiezan a entrar en nuestro directo de Facebook, plataforma de conversación. Esta es nuestra ágora virtual, donde hoy más que nunca es un espacio en el que podéis darnos vuestro punto de vista sobre este asunto del que vamos a hablar. Si me permiten ustedes, vamos a tener una deferencia con el invitado que está en desventaja tecnológica, y vamos a hacerle la primera pregunta a nuestro amigo Alberto Marigil. Don Alberto, ¿cree usted que la realidad objetiva realmente existe? Pues hombre, atendiendo a la definición pura del diccionario, es que la verdad es la coincidencia entre la afirmación y los hechos. Entonces, el problema de la verdad siempre está en nuestra subjetividad. Yo lo resumo de manera mucho más breve. Mi criterio es que la verdad es simplemente ausencia de mentira. Si eliminamos todas las mentiras, obtenemos la verdad. Esa es mi visión. Pero a lo largo de la historia le han dado infinitas aplicaciones e interpretaciones a la verdad. Platón decía que la verdad es el bien. ¿Y dónde está la virtud? Pues ahí está la verdad. Yo, bueno, respeto lo que opinaba Platón, pero veo mucho más obvio, como lo decía, por ejemplo, Ortega y Gasset. La verdad es la suma de todos los puntos de vista. No, esa es la verdad democrática. Y en democracia, la verdad que gana es la que recibe más votos, no la verdad más verdadera. Pero esa era la verdad de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset decía que la verdad era la suma de todos los puntos de vista y que la verdad que cada uno percibía era una verdad perspectivista. De ahí el perspectivismo de Ortega y Gasset. No sé dónde sacas tú ese dato. Ortega y Gasset, según mi información, definía la verdad como la correspondencia entre la existencia y la razón. Como el método humano para entender y producir en la naturaleza. A mí eso me parece una afirmación demasiado racionalista para achacársela a Ortega y Gasset. Pero bueno, buscaremos esa afirmación. Ortega y Gasset era una persona racional. Sí, pero no me refiero a racional como característica humana, sino un seguidor del racionalismo. Y Ortega y Gasset, del modo en el que yo estudiaba Ortega y Gasset, que estoy viendo que hemos estudiado Ortega y Gasset diferente, pero esto es lo interesante, que podamos corroborarlo. Ortega y Gasset tenía una visión muy perspectivista de la realidad. Aquello del yo soy yo y mi circunstancia tenía que ver con eso, ¿no? Hablaba de que la configuración del yo, si la circunstancia del individuo no era posible, no era dable.
De ahí que cada uno de nosotros tuviéramos una perspectiva de la verdad y que la verdadera realidad era la suma de todos los puntos de vista. Pero bueno, Alberto, que te agradezco muchísimo esa afirmación. Después me voy a ver el audio, voy a retomar el audio para volver a escuchar esa definición que me has dado y voy a buscarla para ver realmente quién de los dos tiene un mayor acercamiento a la filosofía de Ortega y Gasset. Me voy a tomar la confianza de enviarte la definición por escrito. Está estudiando, no lo veas. Por favor, te lo agradezco. Jesús, la misma pregunta, ¿no? Sobre Ortega, que ya podemos hacer un día monográfico de Ortega, pero sí sobre si la realidad como verdad objetiva existe. Es que realmente esto es un tema para tomarse una copita larga, unos cacahuetes, unas cositas, y echar horas, porque es complicado. Todos los filósofos han tratado este tema tremendamente, pero yo coincido un poco en... Ha comentado cosas el compañero de lo que es la percepción. Yo creo que ahí está la clave. Nosotros en la realidad objetiva, digamos, materializada, realmente cada uno la percibe de una manera. Porque evidentemente nuestra realidad no es la misma que la de un invidente. Lo que vemos varía para cada uno y el color varía según las cataratas como las tengamos ya cada uno. Entonces, ¿qué es la realidad? Es muy complicado definir eso. Platón, cuando nos habla de realidad, igual que de la verdad, nos decía que era el bien, decía que la realidad estaba en el mundo de los arquetipos. La filosofía hermética te dice que ni siquiera está ahí, está mucho más arriba. Los arquetipos siguen siendo móviles y variables, aunque nosotros no lo podamos percibir. Entonces, realmente, la realidad estaría en Dios, en el concepto del todo del hermetismo. Y nada más, todo lo demás es simple y pura opinión, percepción de una realidad manifestada que nosotros vemos de una manera, vemos esta mesa sólida blanca, pero si la vemos al microscopio, cada vez menos sólida y menos blanca. Y al final es un montón de vacíos, con un montón de interconexiones electromagnéticas y de la atracción de ley de gravedad, que es hasta donde nosotros llegamos, pero que más abajo probablemente sea distinto. Entonces, en todo ese filtro de tamaño, de dimensión, ¿cuál es la realidad objetiva? Realmente no podemos decirlo. Ahora, sí podemos decir lo que yo percibo. Cuando salgamos de esta charla, sobre las 8, si nos volvemos a llamar, seguro que cada uno tiene una percepción distinta de lo que ha pasado aquí. Y una opinión distinta y un recuerdo distinto. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí realmente? ¿Lo que queda grabado? Entonces, ¿qué tenemos que fiarnos de las máquinas para saber qué es la realidad que se ve? No, porque cuando lo veamos grabado seguiremos interpretando lo grabado. Entonces yo creo que la única realidad... Menudo vértigo racional. Estoy experimentando ahora mismo escuchándote, ¿eh? Porque además, pero vamos, que estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices. Entonces yo creo que la realidad y la verdad solo puede estar en Dios. Hasta el punto que nosotros seamos capaces de acercarnos a ese concepto que ya tiene trecho, pues nos acercaremos a la verdad y a la realidad. Todo lo demás... ¿José María? Yo quiero poner una queja a esta emisora. ¿Quieres poner una queja a la emisora, ha dicho? Sí, Pues, porque no sé, he visto... Marina, ¿tú tienes ahí libro de Sí, reclamaciones? sí, el que ha hecho el cartel, yo estoy en contra del que ha hecho el cartel. ¿Quién ha vaya hecho el por Dios. cartel? No sé, una persona que se ha levantado muy temprano esta mañana y que no sabía cómo ponerle nombre a esto. Claro, pero yo la pregunta que puse era ¿qué es la realidad? Pero porque es que si empezamos a verla, ¿qué es la verdadera realidad? Entonces que si hacemos esa pregunta es que asumimos que hay una falsa realidad también, ¿no? Y de hecho, si nosotros pensamos en una realidad objetiva, ¿no? Cuando una persona percibe esa realidad erróneamente, eso no es una verdadera realidad, pero es la realidad de esa persona. Bueno, erróneamente, depende, porque según la física cuántica, ya sabemos que puede haber realidades Luego vamos a múltiples. hablar del experimento de la doble ranura, a ver qué pasa con eso. ver. Bueno, echa tu queja, yo la recojo. Vale, ¿Qué se tienes lo que paso. decir sobre este asunto? Que cualquier opinión que tengamos siempre va a ser un error. O sea, tenemos que buscar, si queremos encontrar qué es la realidad, tenemos que... Lo más parecido que podemos encontrar si queremos ver qué es la realidad, es salirnos iba a decir la zona de confort, salirnos de la pregunta, tratar de observar desde caverna. fuera. Pero en el momento que queramos expresarla, ya vamos a tergiversarla. Exactamente, estás hablando de la prueba de la ranura, ¿no? En el momento que se quiere expresar, en el momento que se observe la realidad, ya no es la verdad, ¿no? Porque la realidad y la verdad tiene que ser lo mismo. Lo más sensato que encuentro yo al expresar, que cuando se puede expresar que es la realidad, es decir que es la no dualidad. ¿Qué es la dualidad? La Lo dualidad unívoco, ¿no? es Lo uno. exactamente el uno sin segundo.
Porque en el momento que vivimos en un mundo dual, hay un sujeto, que en este caso sería yo, y un objeto, que sería, por ejemplo, vosotros, ¿no? Entonces, y en tu caso, pues sería lo mismo, tú serías el sujeto y yo el objeto. Entonces siempre vamos a hablar de una dualidad, y después encima nos encontramos con una acción, ¿no? De ver, de expresar. O sea, estamos hablando ya de 3 formas de realidad. Estrella, Uf, uf. con lo tranquila que estoy aquí yo escribiendo. Por lo que me dejéis. No, verá, yo me voy a poner menos filosófica. Yo voy a ir más a lo emocional, que es mi sector. Yo tengo 2 preguntas, así para expandirla. ¿Para qué es necesario saber la verdad? ¿Para qué sentimos la necesidad de que tenemos que saber la verdad? Qué buena pregunta. Y no es mejor, o sea, entiendo que el ser humano realmente donde se siente cómodo es en la mentira. Porque hay veces que hay veces que ni queremos saber la verdad, porque si sabemos la verdad, estamos perdidos. Yo tuve una vez una persona que me dijo, yo no me voy a hacer nunca un proceso de evolución, de crecimiento personal, porque sé que el día que haga eso me voy a enterar de cosas que es mi verdad y no quiero, porque entonces voy a tener que deshacerme de muchas cosas y me da miedo. O sea, que muchos vivimos en la mentira muy a gustito. Pero yo pienso, Estrella, que lo que tú formulas, verás, que son como preguntas retóricas, ¿no? O sinceramente piensas que tenemos que vivir en la mentira. No, yo digo, no es retórica, yo digo que el ser humano le gusta vivir en la mentira. Bueno, la búsqueda nuestra creo que es en dirección de buscar la verdad. Incluso tú buscando las emociones, la verdad, la dirección es vertical. Estamos buscando la verticalidad, ¿no? Llegar a puntos no tocados antes, ¿no? Y Claro. que consideramos más esenciales. Sí, pero yo la entiendo a ella. Es más cómodo vivir en mi verdad que lo que se espera de mí o tal. Exacto. Yo me busco mis excusas, mis parapetos, y yo es que esto es lo que hay, yo soy así. Ese es el famoso camino, yo soy ese es así. el camino. Uy, Pasa mi micrófono que no me quiere dejar hablar hoy. la verdad. Alberto, cuando quieras intervenir, que estás en desigualdad de condiciones, directamente entra, ¿vale? No tienes ¿sí? que pedir la palabra. Si hay alguna afirmación que tú quieras comentar, directamente entra, porque estoy un poco sufriendo por ti, porque, bueno, pues eso, sé que estás en desigualdad de condiciones, pero cuando tengas que intervenir... Pues no sufras por mí, porque mira, estaba a punto de, tras escuchar Estrella expresarse, me ha venido la idea, una experiencia que tuve con un norteamericano cuando le dije las ciertas verdades sobre su país, que él suponía que eran verdad. Y bueno, justamente me ha puesto el argumento en la boca a Estrella. Estoy muy agradecido a ella, porque es que hay veces que no vale la pena saber la verdad. Entonces, voy a contaros la experiencia que tuve y voy a escribir un alegato de un prestigioso literato español que habla de cuando no vale la pena ni siquiera saber la verdad. Y es que, bueno, en el caso este yo le expliqué con detalle a un norteamericano en qué había consistido la guerra del Vietnam, que él solo sabía que habían muerto 50.000 norteamericanos. Yo le puse ceros a esa cifra para explicarle la realidad de la mortandad de esa guerra, pero también le expliqué cuál era la mentalidad con la cual exterminaron como si fueran conejos a todos los nativos norteamericanos, en contraste con España, que los hispanizamos, les instruimos en la agricultura y la ganadería intensiva, les instruimos en artesanías, y convivimos con ellos y nos mezclamos con ellos. Entonces su respuesta al final, ¿sabes cuál fue? Ante una narración donde les puse una serie larga de crímenes. La respuesta es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que a veces no quiero saber la verdad. Es que prefiero no saberla. Exacto. Y paradójicamente me he encontrado con un argumento que ratifica ese argumento de aquel amigo norteamericano. Era un buen amigo, con la mente abierta, pero que no había salido de Estados Unidos todavía, hasta este año que viví en España. Viví un año en España. Entonces, cuando viven en Estados Unidos, ellos se creen que ellos viven en el mejor país del mundo, donde todos somos civilizados, y el resto del mundo o están sin civilizar o viven en la Edad Media. Hasta que llegan aquí, ven pues que aquí sería hasta mejor y con más seguridad y con una cultura
si no más avanzada tecnológicamente, infinitamente más avanzada humanísticamente. Y ahí quiero yo hacer la referencia al padre Feijóo. Benito Jerónimo Feijóo. Es una persona que reconozco que hasta hace poco tiempo yo no lo conocía. Y me arrepiento mil veces de no haberlo conocido. Porque prácticamente él fue el gran ilustrado. Él fue el gran ilustrado. De hecho, sus obras se tradujeron a todos los idiomas europeos y se reeditaron 420 veces sus principales obras. Solo os tengo que decir que la enciclopedia francesa se reeditó 70 veces. Y fue leído, pues se estima que por 600.000 personas. En el siglo, Y cuando traes, del siglo XVIII. cuando traes a este personaje, a Benito Jerónimo Feijóo, en relación a esto exactamente, ¿qué es lo que...? Te lo voy a leer, te lo voy a leer. Adelante. Aunque mi intento es solo es proponer la verdad, posible es que en algunos asuntos me falte penetración para conocerla y en los más fuerza para persuadirla. Lo que puedo asegurarte es que nada escribo que no sea conforme a lo que siento. Proponer y probar opiniones singulares solo por ostentar, téngolo por prurito y pueril y falsedad indigna de todo hombre de bien. Y ahora viene donde se explica cuando no conviene saber la verdad. Para escribir el idioma nativo no se ha menester más razón que no tener alguna para hacer lo contrario. No niego que hay verdades que deben ocultarse al vulgo, cuya flaqueza más peligro tal vez en la noticia que en la ignorancia. Pero esas ni en latín deben salir al público, pues harto vulgo hay entre los que entienden ese idioma y fácilmente pasan estos a los que no saben más que el castellano. Lo que pasa es que, verá, es que No niego que hay verdades que deben ocultarse al vulgo. Es que, pues, es que eso es... Secreto de Estado. Claro, es que es un poco, yo la verdad es que hoy me he dado cuenta de que realmente cuando hablamos de la realidad y cuando hablamos de la verdad lo hacemos muy en superficialidad, pero cuando profundizamos aquí se generan muchos problemas morales. Porque claro, eso de ocultar la verdad, si bien es cierto que es un planteamiento que no nace de lo absurdo, es verdad que a veces poner la verdad a disposición de la democracia puede suponer un caos, pero es que también hablar de que una persona, un sujeto, entendido como sujeto sui juris, independiente, dueño de sí, no tenga acceso a la verdad o no tenga derecho a acceder a la verdad, no sé, Jesús. ¿A qué verdad y hasta qué punto? Es que es complicado. Mira, yo recuerdo a mi maestro cuando nos habló del famoso conócete a ti mismo, que dice después, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Él decía, conócete a ti mismo si te atreves. Porque realmente eso es lo que tiene la verdad. Saber toda la verdad, es verdad que puede ser muy peligroso. A nivel personal, a nivel de sociedad, a nivel de todos los niveles, de lo físico a lo mental que podamos tener. Y en una sociedad, es verdad que es muy peligroso dar ciertos datos al vulgo, como decía aquí Feijóo. Pero ¿quién sabe o quién tiene derecho a privar de qué exactamente? O sea, ¿quién determina qué es peligroso, qué no es peligroso? Como aquello de quién vigila, quién nos vigila, ¿no? Claro, claro. Es que es un tema moral complicado. Sí, pero nosotros que nos dedicamos al tema de conversar con personas para que entren en su verdad y empiecen a crecer, porque sabemos que nosotros no le podemos decir, eres un egoísta o te estás comportando así, porque eso no funciona, porque decir eso es la verdad. Sí. Y cuando te dicen eso es como una agresión. Y para eso tienen que reconocer, tenemos que reconocer primero lo que tú dices, tenemos que conocernos primero para poder crecer. Porque si no lo dice alguien, eso no funciona. Si vas conduciendo no hace falta que te pares a mirar el reloj porque yo te voy a decir la hora. Pasan 30 minutitos de las 6 de la tarde. Y como siempre solemos hacer en esta parte de nuestro programa, queremos mandar un abrazo muy cordial a nuestros amigos de la otra orilla del Atlántico, aquellas personas que se descargan nuestro programa desde la plataforma de iVoox en países que afortunadamente comparten con nosotros lengua y también cultura. A ellos, a los que nos escuchan y a los que apuestan más por lo que les une, por lo que nos une que por lo que nos separa, un abrazo muy cordial desde esta plataforma de diálogo y de reflexión.
hoy estamos hablando acerca de la realidad, de si existe o no existe. Está con nosotros Alberto Marigil, está también con nosotros Jesús Curquejo y nuestros dos colaboradores, José María y Estrella. Algún día le vamos a pedir a nuestra técnico que así de extranji deje los micrófonos abiertos mientras que estamos en patrocinadores para que escuchen ustedes la reflexión que tenemos aquí. Estábamos hablando de lo importante que es recuperar las tertulias, del Café Gijón, de que a Estrella no le gustaba en las discotecas y de que no, necesitamos hablar. Bueno, pues para eso tenemos este ratito de tarde. José María Luque ahora va a mandar un saludo a las personas que nos están viendo a través de Facebook. José María. Bueno, mira, primero vamos a saludar a los que nos están escribiendo, que son Roberto Cuadros y Jaime Aldarondo, que fue nuestro invitado la semana pasada. Y bueno, y nos está viendo mucha gente, y bueno, voy a saludar a gente que sé que nos está viendo, pero que no nos está poniendo nada. Hoy nos falta la voz de Rosa, o nos falta José María, que es habitual también, y un nuevo oyente del Moral, que se llama Miguel, lo saludamos desde aquí, Jesús lo saluda con mucho cariño, y nada, y te paso el testigo. Y también Esteban Vázquez, que está ahí, Bueno, mi padre, don primera plana, Esteban. escuchándonos, me lo saludas, hombre. Hombre, don Y Esteban. está tanto Alberto nos está dejando unos mensajes muy interesantes sobre Benito Jerónimo Feijóo en el Facebook, pásense ustedes por ahí ahora o luego para que lo puedan leer. Y también Jaime Aldarondo está dejando unas reflexiones muy interesantes. Bueno, en la segunda parte de nuestro programa yo tenía pensado hablar de otro asunto, pero la verdad es que Estrella me ha inspirado, porque eso que ha dicho ella de realmente necesitamos saber la verdad, cabe la posibilidad de que San Agustín decía aquello de que somos suficientemente libres pero no totalmente libres. ¿Podríamos extrapolar ese planteamiento y decir que conocemos suficientemente lo que tenemos que conocer de la verdad, pero no todo lo que es la verdad, porque nuestra capacidad no puede asimilar el peso y la estructura de algo tan grande como es la verdad absoluta y objetiva? Mira, yo creo que sí, porque yo creo que todos hemos visto la película Matrix. Ahora hay una corriente que dice que vivimos en una especie de Matrix creada. Bueno, aparte de esas paranoias, ¿no creéis que nosotros tenemos una Matrix propia en nuestra mente cada uno? Entonces, conocemos la parte de la verdad que nos dan y de lo que nos dan, lo que nos queremos quedar. Entonces, realmente nosotros montamos nuestra realidad a nuestro gusto porque es como nos vivimos cómodos. O sea, realmente el que se complica la vida con la filosofía, por ejemplo, es porque no está conforme con lo que percibe. Entonces dice, tiene que haber algo más, es decir, hay una inquietud. El resto de la gente, que quizás sea más del 80% de la población mundial, puede ser, se conforma con lo que tiene, porque no se plantea que haya algo más o que haya, no sé, ya no hablamos ni de realidades paralelas, de la cuántica, ¿no? Sino que ¿para qué? Es lo que tú estabas hablando. O sea, ¿estaríamos más felices si el gobierno no nos hubiese dicho que estamos entrando en una crisis gorda? Podríamos ser más felices, pero lo íbamos a pasar peor, quizás. ¿Es mejor decirle a un enfermo que le quedan 3 meses o dejarlo disfrutar? Es que es muy complicado. ¿Hasta qué punto la realidad que se nos presenta y la verdad que se nos puede contar nos hace bien o nos hace mal? Yo creo que depende de cada persona, como todo. Es que esto es muy difícil. A lo que tú dices, quiero ponerle un apéndice. Es porque, verás, la gente no se plantea cosas porque se ha especializado en una cosa. Por ejemplo, en un trabajo es hábil en una situación de la vida y se centra ya en ese aspecto y no quiere abarcar más. Es más cómodo. Una cuestión que también me gustaría tocar antes de que nos despidamos es si efectivamente la conciencia del ser humano puede influir en la realidad hasta transformarla. Ahí estaría aquello que decíamos del experimento de la doble ranura. Busquen ustedes, queridos oyentes, en Google, experimento de la doble ranura. Y se darán cuenta de lo que estamos hablando. No podemos explicarlo ahora. O porque del gato de Schrödinger. O lo del gato de Schrödinger. Pero ese experimento demuestra cómo el fin del experimento, es decir, el fin último, el desarrollo último de ese experimento, la fenomenología del experimento, variaba en función de si el observador controlaba o no controlaba el experimento. Cuando se puso una cámara para ver qué pasaba con esos electrones, efectivamente el electrón se comportaba como partícula. De hecho, lo lógico es que se comportara como partícula, pero cuando no existía ese control, el electrón se comportaba como onda, que en realidad no es que se comportara como onda, sino que todas las posibilidades posibles se estaban dando. Entonces, el que nosotros atendamos, miremos a la realidad, hace que la realidad pueda transformarse y cambiarse. Todo aquello de la ley de la atracción, del secreto de Rhonda Byrne y todo este tipo de historias. ¿Qué creen ustedes sobre esto? Yo estoy seguro de que sí. Yo creo que no hay nada en el universo manifestado que no afecte al resto. Completamente. Yo creo, porque se me ha venido a la cabeza una película que hace poco vi, que era Machiavel, de Isaiah Goyain, hablaba de ETA, ¿no?
y hablaba de la captación que hacía ETA a las personas y cómo una persona, después del paso de los años, se daba cuenta de que las realidades que le contaban no era lo que realmente debía de ser verdad. Y se sentían como fuera de lugar, ¿no? Que le habían sido manipulados. Entonces yo creo que cuando te dicen una verdad que crees que es verdad y haces en tu cabeza una verdad, es una manipulación real, o de tu mente, o de tu entorno, o de tus programaciones. Sí, pero fíjate, por ejemplo, un ejemplo práctico muy material. Un edificio deshabitado. Tú entras y tienes una sensación de frío, de vacío. Es verdad, no, eso nos pasa a todos. Cuando ese edificio se habita, la sensación cambia. ¿Qué ha cambiado el edificio? No. Ha cambiado el uso del edificio. Es decir, nosotros aportamos cosas energéticamente, psicológicamente, como queramos, en el plano que queramos plantear. O sea, nosotros modificamos la realidad. Sabemos que la meditación cambia la genética. Los trabajos de cierto tipo cambian la genética, el ejercicio físico cambia la genética. O sea, todo es modificable. ¿Hasta qué punto? No lo controlamos, eso sí es verdad, no lo controlamos, pero todo afecta. Alberto, los últimos minutos son para ti. En relación a esta pregunta que estamos planteando, ¿consideras que nuestra conciencia puede alterar y cambiar la realidad? Yo creo que forma parte de la naturaleza humana cambiar la realidad y lo tenemos, y os pongo un ejemplo muy... Alberto, un momentito. Alberto, Sí. sube un poquito la cámara, que es que te estamos viendo de ojos para abajo. Y queremos verte bien, bien pues, entero. yo la tengo bien encarada, a ver si ahora... Ahora se te va bien. Adelante. Vale. Vamos a ver, la alteración de la verdad y su transformación es una cosa que muchas veces nace de nosotros mismos. Y os voy a poner un ejemplo muy típico. Es usual que el último en enterarse que su pareja le engaña sea el engañado. Nadie le quiere transmitir la verdad, incluso él sospechándola, prefiere callar mientras no tenga evidencias, prefiere callar. Pero luego hay más verdades, que yo le llamo verdades subjetivas. Son las verdades intangibles, que a diferencia de lo que decía Sócrates, que la verdad es que la verdad, perdón, Sócrates no, Aristóteles. Decía que la verdad es como una propiedad de nuestro juicio sobre el mundo y que cuando lo que pensamos corresponde con lo que hay, entonces es la verdad. Así un poco la definía Aristóteles. Y yo le doy la razón, pero eso es la verdad objetiva, la verdad que podemos percibir. Como por ejemplo que hay que poner publicidad en este programa. ¿Me entiendes? O que sois 4 en este momento, o 5 si contamos a la realizadora. Pero hay verdades que son intangibles y solamente se evidencian empíricamente. Es por eso que yo, la verdad, personalmente, mi definición de la verdad, es que la verdad es ausencia de mentira, filtrada por la objetividad y la evidencia racional de su existencia. Pues... Y su existencia la vemos empíricamente. Pero luego tenemos que analizar la verdad que racionalmente no la podemos percibir si no la vivimos. Y ahí te hablaría yo de los derechos naturales. El ser humano ha defendido, desde antes de inventarse las leyes, sus derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y eso es algo que tú no lo percibes hasta que no lo sufres. Es como cuando tú contratas un seguro que es una cosa intangible. Como mucho tienes un documento que firmar, solamente percibes que el seguro es verdad cuando tienes un accidente con tu coche. Entonces, Alberto, es verdad. Está usted abriendo un melón que vamos a tener que saborear en otro programa, que me parece además súper interesante, pero nos hemos quedado sin tiempo. Y otra de esas verdades objetivas es que nuestro tiempo es limitado, por lo menos aquí en este Hay programa. que hacer el despertador de luz. Tenemos que hacer despertador de luz. Que dura hasta las 2 de la mañana. Vale, pues tomo nota. Alberto Marigil, muchísimas gracias por tu participación, por haberte preparado también el tema y por, bueno, pues toda esa generosidad que demuestras cada vez que estás con nosotros. Gracias de corazón. Si no me duermo. No lo he dicho yo, que quede claro. Hoy te has puesto, Alberto, hoy te has puesto pujo, que te he estado viendo. Sí, no. Bueno, Alberto, gracias, seguimos contando contigo. Jesús Muchísimas Curviejo, gracias. muchísimas gracias a ti también. De nada, vosotros siempre. Es nuestro último despertador de la temporada, despertador filosófico. Así que, pero bueno, en el último despertador de la temporada, que será a final de junio,
espero que aunque sea por deferencia, pues venga y estés con nosotros y lo Sí. celebres con nosotros. Si puedo, aquí estaré. Y si no, que sea a ver cómo lo hacemos. Hombre, nos puedes traer ese, era Hermes, ¿no? Que estabas haciendo. Sí, está todavía en fase de modelado. Pues, Cuando lo tengamos ya terminado, Lo traes a aquí, ver lo si lo podemos Oye, traer. lo ponemos en un cartel de anuncio, lo ponemos anunciado. pues nada. Aunque sea el tema Esperemos más que nos presentes ese Hermes aquí en esta casa, Claro. que prácticamente hemos estado con él viendo su proceso de crecimiento. Gracias, Jesús. Y nosotros nos vamos a ir a nuestra sección de cartas hispánicas. En el despertador. Cartas hispánicas. Un abrazo a ambos lados del Atlántico. Y hoy estamos de celebración, estamos como con el hijo pródigo, porque ha venido a la casa, Sí. a la Bueno, casa paterna. vino la semana pasada, lo que ocurre que la semana pasada el programa pues invitaba a no ponerlo y a continuar con la tertulia. Y nada, hoy tenemos a nuestro cubano errante que nos trae una carta de sus vivencias en Miami. Bueno, pues como todo errante es errante mientras no encuentra el camino, pues nuestro cubano errante no sé si le viene bien ya ese apelativo, porque parece que ya lo ha encontrado, ya lo tenemos estabilizado, ya volvemos a contar con su generosidad hecha letras. Les dejamos con la carta de nuestro cubano errante. Estimado José María, quiero primeramente pedirte disculpas por no haberme comunicado contigo antes, pero es que realmente ha sido difícil para mí comenzar por enésima vez una nueva vida. Como ya sabes, estoy en Miami desde el pasado mes de noviembre, y esta ciudad nunca puede ser igual que otras para un cubano que vive en el exilio. Miami ha sido a la vez un reencuentro con Cuba y un encuentro con otra cultura diferente a la nuestra, la hispana. Aquí ves a Cuba y sus costumbres más tópicas por todas partes. Sin embargo, a pesar que el acento cubano te circunda y empalaga en cada esquina, lo más doloroso es ver cómo las nuevas generaciones ya no aman ni valoran el español que han heredado de sus ancestros. Lo hablan, sí, pero lo dominan mal, un español coloquial, cargado de solecismos y anglicismos, que me llevan a creer que para las siguientes generaciones ya habrá desaparecido. Es lamentable entonces que en estas tierras que fueran hispanas por más de 300 años y que han ido recuperando su hispanidad con el auge inmigratorio de los años posteriores a la fatídica Revolución Cubana, vaya a desaparecer nuestro bello idioma. Muchos creen que el español tiene un futuro asegurado en los Estados Unidos, pero yo soy escéptico. El rechazo al comunismo que profesan los cubanos, que como yo hemos llegado a estas costas, muchas veces se torna rechazo a la cultura patria, a lo nuestro, creyéndolo inferior. Y son esos sentimientos los que pasan a las nuevas generaciones, que al perder ese amor irá dejando de ser hispana. Sí, soy escéptico, no obstante creo que no se ha perdido todo, pero sobre eso te hablaré en una segunda carta. Dale mis saludos a tu bella familia. Nos vemos. Bueno, yo creo que ha puesto el dedo en la llaga y es que efectivamente muchos estamos confiados con el hecho de que, bueno, pues toda la hispanosfera es una garantía de que la cultura hispana y el español va a seguir manteniéndose, pero la realidad, y creo que es verdad, es que cada vez son más los anglicismos que utiliza determinada comunidad, determinado grupo de personas que allá viven. Y efectivamente, bueno, ¿cómo se dice? La cultura anglosajona, como si fuese un calanchoe, va ahí. Pero es que no es que yo pienso que no es ni la cultura anglosajona, porque eso tiene una cultura. Yo creo que se convierte en una cosa amorfa ya que no tiene cultura, que se pierde. Nada más hay que ver la música que escuchan los chavales, que escuchan la gente de 15 a 20 años, o incluso a 30. Ese horror que eso no es ni música ni es nada. Y las nuevas tendencias que salen. El los trap, nuevos- ¿no? Lo que se llama ahora el trap. Yo no sé ni cómo se llama. Trap ese- debe de ser de trapo, de pero tra- bueno, trap. y la música, las artes, ¿no? Que no tienen, eso no es cultura ya, eso es una cosa amorfa,
como una bola de cebo que no tienes por dónde cogerla, ¿no? Y él habla del desarraigo de allí en Estados Unidos, nosotros que siempre decimos, y 600 millones de hispanohablantes y 300 más allí en Estados Unidos en distintos puntos, ¿no? Y en realidad es eso, ¿no? Sumamos, hacemos cifras, pero en realidad no es... Y yo te hago una pregunta, ¿qué le pasa? Y es una pregunta que también me gustaría algún día hacérsela a nuestro compañero Alberto Marigil y a Jaime Aldarondo. Bueno, Jaime vive en Nueva York. Por eso digo, ¿qué le pasa a la cultura hispana? ¿Qué le pasa a nuestra cultura para que no sea lo suficientemente atractiva? Porque si esto sucede, esto es un fenómeno, habrá que pensar por qué sucede. Bueno, él ha dado una clave, ¿no? Ahí te encuentras con personas que son de segunda y tercera generación que han salido de la isla de Cuba, de la española, y se encuentran en otro país, y entonces el dolor que le ha producido el comunismo lo asocian ahora ya con el español, ¿no? Entonces, pues el desarraigo, te junta con desarraigo, con otro idioma, con otra forma de entender el mundo. Te encuentras con tantas cosas que el joven, pues, es incluso cuando está en un entorno cultural, ¿no? de aprecio por sus padres y eso, incluso con ellos, pues, se sienten perdidos, desarraigados, ¿no? Porque no están ni en su país, ni esa es su cultura, y encima aborrecen lo que es. Pero eso no lo va a arreglar el Instituto Cervantes, ni lo va a arreglar las academias españolas de la lengua. No. Eso, ¿cómo se arregla? Mira, tenemos aquí a Jesús. Si pudiéramos introducirle, le lanzaría esa pregunta a Vale, Jesús. pues lo rescatamos. Aquí en este programa hacemos chas y el invitado que hemos despedido vuelve otra vez a aparecer. Jesús, danos tu opinión sobre esto. Pero eso es, por un lado, muy fácil, por otro lado, muy complicado. Muy fácil porque eso es cuestión de educación. Pero ya vi lo que está pasando con la lengua castellana en este país. Entonces, si ya en este país, que es donde surge el castellano y el español, tenemos esos problemas, ¿qué va a pasar por ahí? Es muy difícil que tú puedas parar la infiltración de terminología extranjera. De hecho, tú miras nuestras palabras y tenemos de todo castellanizado hace muchísimo tiempo, igual que en todos los idiomas. Entonces, para mí la base de todo, no solo de la lengua, de todo está en la educación. O sea, educas bien a un hijo y a un pequeño y evitas tener delincuentes. Eso Claro, es así. pero el problema es que si Pero se ¿cómo? educa desde la contaminación de lo que se conoce como la Ese es el leyenda problema, negra, claro. de una historia que realmente, está archidemostrado. Yo es que siempre digo lo mismo, es tan sencillo como busca en Google testamento de Isabel la Católica, Vale. y tú buscas el testamento, que eso es algo que está publicado, y te das cuenta que desde primera hora Isabel la Católica reconoce como súbditos suyos, tan súbditos suyos como los castellanos, a aquellos que vivían en la Nueva España, o en las nuevas tierras con las que se encontró aquella expedición, y por tanto es el primer signo de abolición de esclavitud. Ya se produce en el siglo XV. Entonces, pero se ha contado una historia diferente, hoy que precisamente hemos hablado de esa realidad, ¿no? Entonces, claro, cuando se educa desde ahí, desde el odio a Hernán Sí. Cortés, el odio a lo español, el odio a todo eso, El odio al mérito, cuidado, porque tiene mucho mérito echarse a la mar con aquellas barquitas y con sus intenciones. Pero yo es que retomando el tema de hoy, yo ahora te haría una pregunta a ti. ¿En qué realidad viven nuestros gobernantes para hacer lo que se está haciendo? bueno, no me tires de la lengua, que luego me dice José María que No, me tú ya despacho a gusto. tú al principio ya te ha quedado a gusto. Vale, bueno, pues lo que sí que vamos a ir haciendo ahora, te vuelvo a despedir, José María Luque, muchas gracias. Perdón, Jesús Urquejo y José María Luque, espérate, Yo ¿tú quieres quería- decirnos algo? Sí, yo quería decir sobre este tema que ha dicho Jesús, que si por ejemplo todavía la cultura anglosajona, la parte buena, abordara a este grupo de personas que viven en esto, por ejemplo en Miami, pues se podían dar un canto a los dientes y ser felices, pero es que no es ni eso. Bueno, pues como dirían por aquí, ahí quedó. Damos un saludo también a María Antonia Morañas, que se ha apuntado a nuestro programa un poco tarde. Tienes oportunidad de rebobinarlo y verlo desde el principio, María Antonia. Ahora lo que sí que vamos a hacer, como solemos hacer siempre, es despedirnos con ese buen sabor de boca que nos deja la crónica de Estrella García. Hoy hemos entrado con la verdad por delante. La verdad es que hoy es 1 de junio, primer día de junio, y que entrábamos con nuestro debate filosófico acompañado con nuestro gran Jesús Urquejo, amigo de esta casa, y con el experto en filosofía liberal, Alberto Marigil, que por fin hemos dado con él, con un tema que nos ha puesto en jaque, discernir cuál es la verdadera realidad. Alberto nos ha planteado algo interesante, la verdad es ausencia de mentira.
Y hemos seguido debatiendo. Por supuesto, Jesús nos ha propuesto que esto era un tema mejor con copita y aperitivo, cosa que yo le he dicho que era lo cierto. La verdad es esa. Hemos llegado a la conclusión que uno experimenta su realidad según su subjetividad y objetividad, y que a veces estamos más cómodos en la ausencia de la verdad que en la verdadera realidad. Oyentes, si habéis reflexionado junto a nosotros sobre la necesidad de profundizar en nuestra verdad, eso os ha dado pauta para llegar a crecer, a evolucionar, porque sabiendo la verdad, crecemos. Nuestra carta hispánica, con voz de nuestro amigo cubano errante, que por fin está aquí de nuevo, nos ha anunciado su nueva vida desde Miami y nos ha transmitido su penar por el poco valor que se le ofrece a la lengua castellana o al español. Nos despedimos desde la única verdad que podemos ofrecer, que nos alegráis con vuestras opiniones, con vuestra escucha, con vuestra participación y que por nuestra parte siempre hay ganas de ofrecer siempre lo mejor. Hasta el próximo miércoles, que la verdad os acompañe siempre. Y es que además también la verdad os hará libres. Muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Esperemos que el miércoles que viene seáis los que habéis sido hoy y unos cuantos más. Hasta entonces, un abrazo.